Ahí estamos. Bueno, ya nos estamos acercando hacia el final de lo que es esta formación. Como les dije el otro día, si alguien quiere repetir, porque no viene mal repetir la misma, bueno, digamos que se quede en el grupo WhatsApp y seguimos como siempre cursando todos los jueves, un curso de milagros. A partir del primer jueves de agosto empezamos otra vez desde el nivel inicial y le pegamos otra vuelta a esto, insisto, a los que estén con ganas de repetir. Después calculo que se sumará gente nueva, bueno, y haremos todo ese recorrido, los más viejos con los nuevos. Bueno, ahí lo que va a suceder es que van a ir redescubriendo cosas que con una segunda lectura, una segunda vuelta que le estén pegando, bueno, se van a fijar más los conceptos, van a tener más claridad. No es lo mismo cursar por primera vez que cursar por segunda, eso es de ya. Es como que la comprensión se amplía o se hace más profunda. Y bueno, también el ir compartiendo con gente nueva, eso enriquece. A mí cada grupo de cursada nuevo también me va, bueno, haciendo crecer y mejorar como maestro de cursada. Eh, es algo que yo lo he ido notando con el correr de los años, de que empecé en el 2022 hasta la fecha. Bueno, obviamente cada grupo me, me significó un desafío nuevo, experiencias nuevas. Bueno, lo mismo sucede con los que cursan o recursan, ¿no? Eh, entonces, si alguno siente que le quiere dar otra vuelta a esto, no se lo pierda, porque justamente en este sentido ayuda a todavía profundizar más la comprensión de la enseñanza de Jesús y yo creo que hasta comprometerse eh, un poco más. Al principio es como mucha información y la realidad es que se hace para algunos un poco vertiginoso, ¿no? Asimilar todo eso, por eso hay gente que se baja, porque no soporta tanta cantidad de información y bueno, pero la realidad es que nos cuesta mucho aceptar la verdad. Hace poco había visto un video de Mario Sabán, que es un profesor de Cábala, y él decía que la gente no soporta tanta dosis de verdad. Y eso es verdad, vale la redundancia. Eh, con el curso sucede eso. Hay gente que hasta se pone como molesta, digamos, con lo que va aprendiendo clase a clase y bueno, terminan dejando la cursada porque no quieren renunciar al paradigma anterior y prefieren quedarse con eso porque, digamos, tener que reaprender desde cero un montón de cosas les supone, bueno, demasiado esfuerzo y no están dispuestos. No es que no pueden, no quieren en realidad. Prefieren seguir creyendo en las cosas que creían hasta ese momento. Muchos se creen que estudiar el curso como que es hacer un cursito más, como los tantos que pudieron haber tomado de distintas disciplinas espirituales o esotéricas y no. Eh, hay mucho trabajo por hacer con este curso. Nos demanda compromiso. El ejercicio del perdón demanda compromiso. Y bueno, no todo el mundo no todo el mundo está dispuesto a eso, o por lo menos no todavía. Quizá más adelante sí. Bien, vamos a ver en primer lugar una sección del capítulo 4. Es la sección cuarta del capítulo 4 y se titula Esto no tiene por qué ser así. Eh, Atención porque esta sección, bueno, es también
muy intensa. Si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla. No tengo ya cómo comienza, ¿no? Qué categórico, bueno. Si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla. La voz de Dios no es la voz de Jesús, ¿sí? Esto es importante entenderlo, saber discernir entre una cosa y otra. La voz de Dios no se escucha como la voz de Jesús, ni la voz de Dios habla como puede hablarnos la voz de Jesús. La voz de Dios no sabe de lenguaje, de palabras, la manera en que la voz de Dios se comunica con nosotros, si estamos dispuestos a oírla y a dejarnos guiar por la misma, es en forma de ideas, en forma de, incluso hasta como de certezas que escapan a lo que es el poder de análisis racional. Si de pronto me embarga, me invade una sensación reconfortante de confianza, de que todo va a estar bien. De pronto algo se aclara en el orden de mis pensamientos y puedo ver una situación desde otra perspectiva, ¿sí? Eh, digamos como que no llegan de esa forma. Eh, to- Todo lo que digamos, proviene o la voz de Dios nos quiere eh, transmitir, ¿sí? Es, digamos, es una voz interior y es una guía que eh, la vamos a saber identificar si le damos lugar, ¿no? A la misma, es decir, eligiendo que eso nos guíe, porque no, ya les digo, se va a comunicar con nosotros sobre todo como en forma de sentimientos, de sensaciones. De pronto todo se aclara en la manera que yo tengo de ver la vida o las situaciones, o de pronto me embarga una fe que es inquebrantable. De pronto puedo ver a los demás de otra manera, ¿sí? Pero para que yo me pueda guiar por esa voz, bueno, tengo que aprender primero tengo que pedir ser guiado, por lo cual si yo pido ser guiado, también tengo que, en este sentido, elegir renunciar a lo que otra parte de mi mente eh, me tiene acostumbrado a escuchar y básicamente, bueno, yo tengo que desoír eh, todo lo que viene de esa otra parte de mi mente que es nada más ni nada menos que el ego y que es con la cual yo estoy acostumbrado a manejarme en la vida. Sí, el ego es el que analiza, el ego es el que quiere controlar, el ego es el que compara, el ego es el que me habla de cosas como que me tengo que cuidar o que eh, necesito resguardarme, protegerme. eh, es incluso el que me interpela a que siempre esté como en la búsqueda de algo nuevo, ¿sí? Es esa voz que me exige, que incluso a veces hasta me castiga porque me dice cosas de mí mismo que son poco felices. Bueno, la voz de Dios no, de lo que me habla siempre es de tener fe, de entregarme, bueno, y de confiar, ¿no? Y es una voz que no se expresa con palabras, insisto, porque no sabe de los lenguajes, no sabe porque Dios no inventó los lenguajes, ni las palabras, ni los... No, eso es una invención del ego, ¿sí? Las palabras son símbolos de símbolos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tomamos cualquier palabra y buscamos el significado de la misma, nos va a referir a otro concepto. Y de ese concepto, a su vez, si queremos, digamos, extraer una definición, también nos va a remitir a otras palabras. O sea, las palabras son sinónimos siempre de otras palabras.
Bueno, Dios no sabe de las palabras ni de los lenguajes. De la manera en que se expresa es como, digamos, eh, sensaciones que tienen que ver con certezas, con paz, con fe, ¿sí? Eh, Todo se aclara en nuestro panorama. Ahora, el que necesita analizar, informarse, estudiar, comparar, discernir, discriminar, criticar, separar, catalogar, es el ego, ¿sí? Entonces, por eso a veces podemos saber de un montón de cosas y aún así no hacemos nada con toda esa montaña de conocimiento. ¿Por qué? Porque todo eso en realidad responde a una búsqueda enfermiza a la que nos, eh, digamos, empuja el ego. Entonces yo a lo mejor estudié un montón de cosas y no me termino dedicando a nada. ¿Por qué? Porque nunca me siento seguro. Entonces todo eso de que estudié, que amontoné montañas de información adentro de mi mente o tengo montones de libros en mi casa, ¿de qué me sirvió? ¿Sí? De nada. Y eso no tiene, ese es el conocimiento del mundo, no tiene nada que ver con lo que es la voz de Dios como guía. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí lo que nos dice para empezar esta sección es, si no puedes oír la voz de Dios, es decir, si no puedes significa que si yo todavía no accedo a esa guía, que insisto, no viene en forma de una voz definida y de tipo humana, masculina, que me habla en el mismo idioma que hablo yo. No, o sea, si no puedes oír la voz de Dios es la voz que también escuchó Jesús, por la cual Jesús se permitió ser guiado, es el Espíritu Santo, eso, ¿no? Jesús se permitió ser guiado por esa voz interior que fue quien, de alguna manera, eh, le indicó qué hacer, cómo responder frente a las situaciones. Bueno, y él, con mucha disciplina y mucha obediencia, se rigió solamente por lo que le decía esa voz. Ahora, en su mente también tenía la otra voz que todos nosotros tenemos, que es la del ego. La voz del ego era la que justamente intentaba sabotear todo lo que la voz de Dios le iba guiando a Jesús. Por eso leemos en la Biblia de pronto que él venció a las tentaciones del ego, que él venció a las tentaciones del demonio. Bueno, lo que venció es justamente toda esa influencia que intentaba ejercer sobre él su propio ego. ¿Qué le diría su ego a Jesús? No vas a poder, eh, eh, nadie te va a creer, te van a matar, mejor ponete a resguardo, mejor escapate, no te enfrentes contra las autoridades de lo que era el Sanedrín, el Consejo eh, Nacional Religioso Judío. Bueno, todo eso es lo que él tuvo que vencer, que nosotros lo encontramos recogido en los evangelios y que mucha gente lo interpreta de forma literal. Las tentaciones del demonio que él venció son esas mismas ideas que a nosotros nos atacan permanentemente y no nos dejan estar en paz. Y que son esos pensamientos, esas ideas que provienen del ego y que también nos llevan a no hacer la práctica de lo que Jesús nos enseña, cómo debemos hacerlo. ¿Sí? Esa voz, cual canto de sirena, siempre nos invita a perder el tiempo o a entretenernos con otras cosas que nos dice que, bueno, van a ser más placenteras, más fáciles, bla, 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 que ya las conocemos todas y que siempre nos conducen a lo mismo, porque todas las promesas que nos hace el mundo siempre nos conducen a lo mismo. ¿Qué es lo mismo? A la insatisfacción. Bueno, entonces, si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharlo. ¿Qué significa esto? Si yo todavía no me puedo eh, dejar guiar por esa voz, no puedo acceder a la guía de la voz de Dios dentro de mí,
es porque le estoy poniendo mi atención, la mayor parte de mi atención, más a lo que me dice mi ego que a lo que me puede de pronto decir la voz de Dios. Es decir, yo estoy más con mi atención puesta en todo lo que mi ego me dice que tengo que alcanzar en este mundo para ser feliz. Le estoy dando prioridad a las cosas del mundo, no a las cosas del cielo. Entonces, claro, si yo le doy prioridad a las cosas del mundo, no le estoy dando lugar a esa voz para que me guíe. Ahora, para yo poder acceder a la voz de Dios, tengo que hacer un poco a un lado las cosas del mundo, darle más importancia de pronto a lo que tiene que ver con encontrarme con Dios. ¿Sí? Con sentir su presencia, con hablar con Él. Si para mí es más importante juntarme a tomar cerveza y comer pizza con mis amigos que de pronto dedicarle un día a la semana a lo que es, no sé, estudiar el curso, orar, bueno, ahí podemos ver que se va a dificultar un poco llegar al objetivo deseado que es oír la voz de Dios, ¿no? Eh, que insisto, oír eso no es como escuchar la voz de Jesús, ¿sí? La voz de Dios no habla como nosotros, no sabe de idiomas ni de palabras, nos guía de otra manera. Si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla, pero que sí escuchas a la voz de tu ego lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. ¿Cómo puedo saber yo si me estoy dejando guiar por el ego y no por el Espíritu Santo? Si lo que a mí, digamos, me empuja a hacer cosas, me mueve a manejarme de determinada manera es el ego, no el Espíritu Santo. Y bueno, por esto mismo, por la clase de actitudes, sentimientos y comportamiento que yo tenga frente a las situaciones que se me presentan en la vida. Si a mí se me presentan en la vida situaciones que son obstáculos a sortear y yo respondo a eso con dudas, con inseguridad, con temor, claramente no me estoy guiando con la voz de Dios. No me estoy dejando guiar por la voz de Dios. Me estoy conduciendo con el ego. Si yo necesito tener control sobre todas las cosas y creo que de pronto necesito siempre adquirir algo más que me sirva para poder sentirme completamente seguro frente a algo que tengo que sortear, es porque no estoy dejándome guiar por Dios. Si yo realmente me dejara guiar por Dios, si yo realmente escuchara esa voz interior que está siempre a mi disposición, no temería más por ninguna cosa o ninguna persona. No obstante, eso es lo que quieres, es decir, escuchar a la voz del ego. Eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas. Estratagemas serían como engaños, ¿sí? Para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. Es decir, yo siempre termino justificando el hecho de elegir eh, por las cosas que me marca el ego. Por ejemplo, si, no sé, entro en conflicto con alguien, siempre voy a tener excusas para justificar el hecho de estar en conflicto con alguien. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera, si no con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo depende de ti. ¿Dónde me estoy buscando a mí mismo? ¿En las cosas del mundo o en las cosas del cielo? Bueno, eso sí, para mí es más importante ir a un concierto que de pronto eh, dedicar ese tiempo a ayudar a alguien si tengo la posibilidad de poderlo ayudar, o asistir a alguna actividad que me permita sentir a Dios más cerca mío. Bueno, si elijo ir a un concierto en vez de pronto esto, y bueno, claramente.
Me estoy buscando a mí mismo por el lado del ego. He dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta, mas he dicho también y en muchas ocasiones que puedes cambiar de mentalidad. Fíjense esto qué importante. Mucha gente cree que uno cambia en la medida que cambia de conducta frente a las cosas que, digamos, se le presentan. No, no es cambiando de conducta, sino cambiando de mentalidad como yo realmente estoy cambiando. Por ende, no se trata de cómo reacciono ante las cosas que suceden ahí afuera, sino cómo paso a, digamos, cómo paso a percibir eso mismo desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces, no se trata de cómo yo conteste, sino de cómo me tomo las cosas. Porque incluso si yo cambio de perspectiva, puedo llegar a la conclusión de que no necesito decir nada, ¿sí? No es que tengo que cambiar la manera en cómo contesto para demostrar que he cambiado en cuanto a cómo antes reaccionaba o entendía las cosas, no. Porque muchas veces el contestar, por ejemplo, frente a lo que alguien me dice, implica que nada más lo que queremos es eh, validar esta idea del personaje que somos. Yo quiero demostrarle al otro que yo soy mejor que él. Entonces le contesto incluso haciéndome el superado, haciéndome el espiritual, pero le contesto algo para cerrarle la boca. Bueno, eso lo hago desde el ego, no lo hago desde ningún lugar que sea espiritual. Por más que me sepa de memoria todos los libros de Carlos Castaneda o, o no sé, cualquier gurú esto de la nueva era, ¿no? En realidad, si yo me dejo guiar por la voz de Dios, que es la que me habla de no entrar en conflicto, a lo que puedo terminar llegando a una conclusión es que no tiene ni siquiera sentido que yo responda frente a, por ejemplo, un ataque. Por eso dice, he dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta. No es respondiéndole ahora sin levantar el tono de voz sí, cambiando el tono de voz o de pronto utilizando palabras más dulces que yo habré de cambiar, no. Cambio en la medida que yo elijo cambiar mi perspectiva. Por ahí el otro ni siquiera se entera de eso, pero tiene que ver conmigo, no con el otro, o sea, con mi paz. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente y esto es así, siempre que no te sientes contento, reconoce entonces que ello no tiene por qué ser así. ¿Cómo yo sé que he elegido equivocadamente y que no he cambiado nada, por más que ahora adulcere mis palabras y hable en un tono de voz más bajo? ¿Cómo yo sé que estoy en realidad cambiando para bien algo en mí y no es solamente una mera pose? Porque hay mucha gente que imposta una actitud espiritual que en su vida privada no la tiene. Y eso siempre termina saliendo a la luz. Por eso de pronto nos enteramos que determinada persona que se dedica a un camino espiritual hizo tal cosa o hace tal otra. Porque en realidad no predican con el ejemplo, es todo de la boca para afuera. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta si estamos siendo engañados por nuestro ego, que nos hace impostar algo que no somos? Y que en realidad no hemos cambiado nada. Bueno, por cómo nos sentimos, es decir, por la experiencia interna. Entonces no tiene que ver con lo que el otro registra de mí o con lo que el otro piensa de mí, no, o con lo que yo quiero que el otro piense de mí. No, tiene que ver con cómo yo me siento. Porque el otro a lo mejor me ve que yo soy re paz y amor, como se dice aquí en Argentina. Pero ¿cuál es mi experiencia personal con las cosas que me pasan? Si yo ante las cosas que me pasan reacciono siempre con temor, con enojo, con duda, por más que los demás no perciban lo que sucede dentro mío, eso habla que en realidad
Yo no estoy eh, predicando con el ejemplo. No estoy haciendo nada de lo que digo que se supone que hay que hacer y que los demás interpretan que yo soy. Entonces, cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente y esto es así siempre que no te sientes contento, reconoce entonces que ello no tiene por qué ser así. Entonces, si yo de pronto no me siento contento, bueno, el primer paso para salir de ahí y realmente hacer un cambio de mentalidad es reconocer que estoy equivocado y que no, esto no tiene por qué ser así. O sea, no tengo por qué seguir sintiéndome descontento, insatisfecho, enojado, temeroso. Si yo digo, esto no tiene por qué ser así, estoy tomando la decisión de que en mi mente suceda algo que me permita cambiar de perspectiva, más que de actitud frente al mundo, ¿sí? En cada caso has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó y estás percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Es decir, me estoy armando una idea del otro que no es. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Esto me lleva directamente me recuerda lo que está planteado en el esquema del trabajo con la terapia, ¿no? Todo lo que yo he pensado, dicho o hecho que Dios no hubiera pensado, dicho o hecho de su Hijo es lo que me termina ocasionando culpa. Entonces, la pregunta que yo me tengo que hacer, la pregunta transformadora, como dice Jesús en algunos dictados, es, ¿Dios hubiera pensado esto de su Hijo? ¿Dios le hubiera dicho esto a su Hijo? ¿Dios hubiera hecho esto con su Hijo? Si eso yo lo traspolo a mí, sería algo así. Lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo con mi hermano, ¿Dios lo haría con su hijo? Y si la respuesta es no, bueno, significa que estoy actuando equivocadamente, ¿sí? O como me enseñó una vez Jesús, que también nos sirve en este sentido, que nos preguntemos ante una situación en la que no sabemos si estamos actuando equivocadamente o no, lo siguiente, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Respondería de esta manera? ¿Pensaría del otro de la forma en que yo estoy pensando? ¿Diría las palabras, utilizaría las palabras que yo utilizo para hablarle a mi hermano como le hablo? Bueno, si claramente Jesús no haría eso, bueno, significa que como yo estoy procediendo estoy equivocado. Ahora, el saberlo, el entender que Jesús no haría eso, no es para que yo me sienta culpable, que ese es digamos, el mecanismo que siempre utilizó la religión, sobre todo la católica. El siempre estar ahí machacando con la culpa. No, es para que yo me autorrectifique en el momento. Entonces, si de pronto yo dije algo que, si lo evalúo desde esa lógica, Jesús le hubiera dicho esto a una persona, y me doy cuenta que no, que Jesús no le hubiera dicho eso y que estuve mal diciéndole eso a mi hermano, bueno, automáticamente yo buscaría la manera de corregir eso en mí, ya sea no diciéndoselo más a nadie, no hablándole más de esa manera a otra persona, o sencillamente decirle a esa persona en el mismo momento o más tarde, al otro día, mira, discúlpame si te hablé de la forma en que te hablé, eh, estaba mal por otra cuestión o me tomé a mal lo que vos dijiste o hiciste y bueno, te hablé mal, discúlpame. Bueno, ¿qué significa esto? Que si yo sé identificar rápidamente, me estoy equivocando e introduzco, perdón, la corrección correspondiente, bueno, esa situación en la que de pronto le contesto mal a alguien y después me termino sintiendo culpable, no tiene por qué ser así, es decir, no tiene por qué seguir prolongándose eso o repitiéndose esa tendencia en el tiempo. Esto no tiene por qué ser así.
¿sí? Entonces no es que, bueno, como cometí un error, ya está, no hay manera de arreglarlo porque eso ya lo dije, ya lo hice, la cagué, como decimos en Argentina. No, se puede corregir. A veces eso no implica ni siquiera tener que ir a hablar con alguien y para buscar aclarar las cosas no, tiene que ver con mi propia experiencia. No tengo por qué seguir sintiéndome mal ante esto. No tengo por qué seguir teniendo miedo. Si yo juzgo las cosas de determinada manera y eso me lleva siempre a estar tenso, temeroso o enojado frente a las situaciones que se me presentan en la vida, bueno, cuando me doy cuenta que estoy equivocado eligiendo atender a los pensamientos de mi ego, que son los que me llevan al conflicto, bueno, y ahora digo, no voy a dejarme guiar más por este tipo de ideas que yo suelo tener habitualmente. Bueno, ya estoy decidiendo que esto no tiene por qué ser así, no tiene por qué seguir siendo así. Ahora, eso lo tengo que sostener con mis actos, es decir, cuando se me vuelva a presentar una situación ante la que yo volvería a responder, o ante la que yo naturalmente respondería siempre con temor, con dudas, con enojo, bueno, y en ese momento me acuerdo de que hay otra manera de juzgar las situaciones que puede ser desde la perspectiva de Dios, bueno, elegir no entrar en esa camisa de once varas, que son los pensamientos negativos, que enseguida me va a acercar una parte de mi mente, que ya los conozco en memoria, y entonces, bueno, no terminar tomado ahora nuevamente por el miedo. Si yo lo logro hacer, bueno, estoy justamente superándome a mí mismo y demostrando con mis actos, que eso lo sé solo yo, el otro lo desconoce, que esto no tiene por qué ser así más para mí. Es como cuando yo digo basta con algún hábito poco sano, ¿sí? Si ante la posibilidad de decir no, vuelvo a decir sí, bueno, estoy equivocado. Ante la posibilidad de decir no, digo no, y me sostengo ahí, porque esto no tiene por qué ser más así para mí. No tengo por qué seguir excediéndome y después sintiéndome culpable. Bueno, si yo logro romper con eso, ya hice un cambio, pero es un cambio en mi mentalidad. El cambio en la mentalidad después se traduce, digamos, en nuestra conducta, pero no es corrigiendo la conducta que se corrige la mentalidad, sino al revés, tengo que corregir mi mentalidad para que por efecto se corrija mi conducta. Es decir, no es no comiendo algo cuando tengo ganas de comer en exceso que cambio mi mentalidad, sino que dejo de comer en exceso cuando cambio la mentalidad que me lleva al exceso. ¿Sí? Siempre el cambio es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿A alguien le surge alguna duda? Nada. Bueno, continuamos. En cada caso has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó y estás percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Examina honestamente qué es lo que has perdonado que Dios no habría pensado y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Pues de nuevo, examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado sin hacer y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de Dios. De hecho, Jesús, hay una frase que me gusta mucho en el curso que dice que en la medida que no aprendas a pensar como piensa Dios, no estás pensando. Porque pensar de la mano del ego no es pensar, no es saber, no es conocer. Si yo me manejo con el ego, que es lo que hacemos casi desde siempre, y no solo
lo venimos haciendo en esta vida, sino hace varias. Por eso es tan difícil romper con ese hábito que nos lleva siempre a pensar y actuar de determinada manera, porque es algo que lo venimos haciendo desde hace siglos, no solo desde lo que va de esta vida, eh, como este o esta que hoy somos. Entonces, en la medida que yo no aprenda a operar con la mentalidad de Dios frente a las situaciones, no estoy pensando. Ahora, cuando yo aprendo cómo piensa Dios y decido responder de la manera en que sé que Dios respondería a determinadas situaciones, cuando se me presentan, bueno, eso sí es estar eligiendo guiarme por la voz de Dios. Si yo sé que ante una situación que parece complicada o que parece que de ser complicada se puede complicar más, respondo no con miedo, sino encomendándome a Dios y eligiendo confiar que eso se va a arreglar porque ya le pedí a Dios que se ocupe de ello por mí. Bueno, eso es estar eligiendo ser guiado por la voz de Dios. Ahora sí, naturalmente, si la primera reacción, quiero decir, que enseguida tengo y por la que enseguida me dejo llevar, como siempre, es con miedo, con fastidio, con desdén, claramente no estoy escuchando la voz de Dios. Pero no la estoy escuchando no porque sea tonto o incapaz de hacerlo, sino porque estoy eligiendo no escucharla. Si ante las situaciones respondo siempre dejándome guiar por la mente egoica, siempre voy a entrar en conflicto. ¿Se acuerdan que el otro día Lili nos decía que ella rezó mucho ante la situación que se le había presentado con su mamá y los temas de la obra social? Rezó mucho, rezó mucho, rezó mucho y de pronto se abrieron los caminos. Quien no se suponía que la iba a escuchar nunca, la terminó escuchando. Bueno, ¿por qué? Porque ella eligió confiar en Dios, entregarle la situación a Dios y confiar. Bueno, cuando uno hace eso con mucha convicción, está eligiendo dejarse guiar por Dios. Entonces, si yo me entrego a Dios después de haberle encomendado una situación, le digo, resolvelo vos por mí, porque yo no sé ni puedo. Ayúdame. Y acto siguiente, lo que me embarga es como una sensación de alivio y luego de confianza, y yo decido quedarme con eso, no volver a la carga con la preocupación y el querer controlar y resolver yo. Aunque después tenga que ir a ver al abogado o a la persona de recursos humanos de la obra social, yo ya voy con otra mentalidad. Ahora tengo presente y me sostengo en esto de que Dios está conmigo y Dios va a resolver por mí porque yo se lo pedí. Si yo vuelvo a la carga con el miedo, con la duda, con el enojo, con el desdén, con el querer controlar, con el sentir que tengo que resolver yo y que se me hace pesado, eso mismo que le puse en manos a Dios para que Él lo resuelva por mí, se lo acabo de arrancar otra vez y me lo traigo conmigo de nuevo. ¿Sí? Esto no tiene por qué ser así, es decir, no tiene por qué seguir siendo un problema en la medida que yo elijo escuchar a la voz de Dios, elijo guiarme, dejarme guiar, quiero decir, por Dios. Entonces el no me sale o yo no veo ningún milagro, a diferencia de ustedes, es un tema de decisión. Negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero ha dividido literalmente a tu mente. Como hermano que te ama, fíjense cómo se dirige a nosotros Jesús. Como hermano que te ama, tu mente es de suma importancia para mí y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo y cuando contemples a tu hermano. ¿Qué quiere decir con esto? Que hagas lo que yo hice y que te estoy enseñando que tenés que hacer y cómo hacerlo. Que sigas mi ejemplo no es que te hagas crucificar,
o que te vistas de la manera en que yo me vestía, o que te vayas a vivir a Israel. No. Hacé lo que yo hice y que te estoy enseñando que tenés que hacer y cómo hacerlo. Seguí mi ejemplo. Es como cuando les dijo, nadie va al Padre sino por mí. ¿Qué significa esto? Nadie va al Padre, nadie regresa al Padre en la medida que no aprenda lo que yo le estoy enseñando que tiene que hacer para regresar al Padre. Como hermano que te ama, tu mente es de suma importancia para mí. Te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemplas a ti mismo y cuando contemples a tu hermano, y a que veas en ambos, en mi hermano y en mí mismo, las gloriosas creaciones de un Padre glorioso. Entonces, tengo que renunciar al hecho de todo lo negativo que yo percibo en mi hermano y en mí mismo y recordarme cómo Jesús vería a mi hermano y cómo Jesús se veía a sí mismo, ¿sí? Cómo reaccionaba a las situaciones que se le presentaban. ¿Reaccionaba con enojo? ¿Reaccionaba con temor? ¿Reaccionaba con inseguridad? No. ¿Frente a algo que sucedía o frente a alguna persona en particular? No. Piensen en cuando lo vinieron a buscar los soldados romanos. ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Salió corriendo? ¿Se agarró a golpes o a espadazos con los romanos? No. ¿Cómo reaccionó? Con entrega, con tranquilidad. ¿Qué reza una lección del curso? En mi indefensión radica mi seguridad. Si yo estoy seguro, si yo me sé seguro en el amor de Dios, no tengo que defenderme de nada, ¿sí? Cuando te sientas triste, reconoce que eso no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Fíjense la definición que nos hace la depresión. La depresión procede de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Es decir, la depresión surge en nosotros producto de que creemos que carecemos de algo que deseamos y no tenemos. Bueno, eso que parece que deseamos y no tenemos, ni siquiera lo deseamos realmente. Creemos que lo deseamos porque nuestro ego nos dice que eso es lo que tenemos que desear. Y como no lo tenemos, ahí es donde nos enfermamos. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por lo que nos dice nuestro ego, que la felicidad consiste en tener una pareja, más dinero, casa propia, un cuerpo fitness, bueno, y yo termino convenciéndome de que en eso consiste la felicidad, pero me doy cuenta a su vez que no tengo nada de eso, que el ego me dice que es la llave a la felicidad, y sí, voy a entrar en depresión, pero simplemente porque me dejé comer la cabeza con lo que el ego me cuenta, ¿sí? Ahora, si yo elijo eso, no prestarle atención, no darle el valor que el ego me dice que tiene, pero que yo ya sé que no tiene, porque hay alguien que me explica que no tiene valor, que son todo ilusiones, ¿sí? Entonces ahí es donde yo tengo que elegir, ¿sigo creyendo en lo que hoy sé que son las ilusiones o le creo a Jesús? Por eso Jesús dice que a él no le sirve que crean en él, sino que le crean lo que nos enseña. ¿Por qué una persona abandona un curso de milagros? Porque no le cree a Jesús. No quiere creer lo que Jesús enseña. Quiere creer en lo que le dice su ego, ¿sí? Que estamos separados, que somos, digamos, eh, víctima de los designios de los astros, de las energías. Bueno, entonces tiene que ver con esto. Tenemos que creerle a Jesús, no creer en Jesús, sino creerle. ¿Qué significa creer? Hacer lo que nos dice, tal como nos dice que lo tenemos, porque en el curso nos enseña qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar y de qué manera lo podemos lograr.
No solo nos explica en qué consiste el camino hacia la paz interior, sino cómo alcanzarlo, ¿sí? Porque después sí escuchamos a gurúes que te dicen cosas como, bueno, te tenés que perdonar a vos mismo, sí, perfecto, pero ¿cómo, amigo? ¿Cómo hago? Porque si yo me siento una porquería por un error que cometí en el pasado, explícame cómo me perdono a mí mismo. Como una vez que lo escuché decir a Enrique Corbera, alguien le preguntaba, ¿y cómo me perdono a mí mismo? Y perdonándote. O sea, eh, perdonate perdonándote. Es como que, no sé, yo le pregunté, ¿cómo hago para no tener hambre todo el tiempo? Y me responde, y bueno, come. Recuerda que no careces de nada, excepto si así lo decides, y decide entonces de otra manera. Es decir, es un cambio en la mentalidad. No es que ahora voy a sentir que no carezco de nada cuando adquiero todo lo que mi ego me dice que tengo que adquirir para ser feliz. No. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego. ¿Por qué siento ansiedad? Porque me estoy dejando llevar por lo que mi ego me dice. ¿Y qué es lo que me dice mi ego? Y que tengo que ser mejor, que tengo que ganar más dinero, que tengo que destacarme en todo, que tengo que ser más lindo, que tengo que ser más inteligente, que tengo que tener mi casa propia antes de los 40 años, de que tengo que tener un marido e hijos antes de que lleguen los 30. ¿Sí? ¿Cómo no voy a sentir ansiedad y cómo no voy a entrar en depresión si me dejo llevar por todo eso? Dios que me dice, no necesitas de nada de lo que este mundo te dice que vos tenés que tener, porque lo que necesitas para ser feliz, para estar en la paz, no tiene que ver con este mundo, no está en este mundo. Puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como en su favor. Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Los pecados, entre comillas, del ego, déjamelos a mí, dice Jesús. Es decir, ¿qué quiere decir déjamelos a mí? A ver quién me sabe responder correctamente. ¿Qué significa el que Jesús nos diga, los pecados del ego, déjamelos a mí? ¿Alguien me va a responder? Sí, que le entreguemos todo a Él, Claro. porque nosotros no sabemos nada, qué Claro, queremos, qué por ejemplo, necesitamos. estoy enojado y veo que me cuesta salir de eso. Bueno, decirle a Jesús, ayúdame a salir de esta emoción, porque voy a matar a alguien. Claro. Ayúdame. Yo no puedo. Pero para que yo reciba esa ayuda, tengo que reconocer que no puedo. Ahora, cuando yo insisto en que yo soy el que tengo que resolver, y bueno, Y precisamente Él puede hacerlo porque Él ya lo ha vencido. sí, lo puede hacer porque yo lo estoy dejando que lo haga. ¿Sí? Claro, le estoy O sea, él me pidiendo. va a ayudar en la medida que yo me deje ayudar, porque él puede saber cómo hacerlo, pero si yo no lo dejo, no va a poder hacerlo. Sí, el conocimiento claramente lo tiene porque se despertó, pero no va a poder hacer nada en mí, cambiar mi experiencia, mi perspectiva, si yo no estoy dispuesto a dejarme ayudar. ¿Sí? Tiene que ver Y, con... y eso de dejarme implica confiar, ¿correcto? Sí, entregarle la situación para no seguir juzgándola tal como yo la juzgo y que es lo que me lleva al conflicto. Es decir, por ejemplo, si yo juzgo que una persona ha sido injusta conmigo y eso me hace sentir odio, bueno, en lugar de seguir con esta idea que fue injusto conmigo, decirle a Jesús, a ver, mostrame esto como vos lo ves, ayúdame, quiero ver esta situación de otra manera. Bueno, eso es renunciar a mi creencia de que las cosas son así
y aceptar el hecho de que si yo le digo a Jesús, ayúdame, mostrármelo de otra manera, lo que en realidad estoy reconociendo con eso que digo es que yo tengo que estar equivocado, porque yo no le voy a pedir ayuda para que me muestre las cosas de otra manera, si no estuviera contemplando de que probablemente estoy equivocado. Si yo creo que no estoy equivocado, no voy a pedirle a otra persona que me ayude a ver las cosas de otra manera. Es una cuestión de lógica. Cuando yo insisto con mi manera, y bueno, el conflicto perdura. Cuando yo renuncio a mi manera y pido otra manera de ver las cosas, porque claramente tengo que estar equivocado, por eso entro en el conflicto, bueno, ahí se hace la luz, ¿sí? Pero para eso tengo que tomar la decisión de dejarme ayudar y tengo que aceptar el hecho que tengo que estar equivocado. Digamos, qué es lo que a mí me sirve como prueba de que estoy equivocado? ¿Por qué me puedo guiar yo? ¿Qué me demuestra que yo estoy equivocado y que necesito claramente ayuda? El hecho de que no estoy contento, que es lo que nos dice en la página anterior. En la medida que vos no te sientas contento con algo, eso demuestra que estás equivocado, que elegiste mal. Ahora, si yo una situación la juego de tal manera que no me permite estar en paz, me hace estar en conflicto, bueno, eso es la prueba cabal de que tengo de que claramente estoy equivocado, de que elegí mal. Ahora, si yo me doy cuenta, si yo me manejo con esta lógica, estoy viendo esta situación de esta manera, ¿qué me produce eso? Enojo o miedo. Bueno, entonces tengo que estar equivocado, no estoy en paz. Eso significa que elegí ver las cosas de una forma equivocada. Bueno, ¿me ayuda Jesús a verlo de otra manera? Porque claramente estoy equivocado, porque esto yo lo veo, como yo lo juzgo, me da miedo, me da enojo. Es muy fácil la ecuación. Ahora, ¿por qué sigo insistiendo con lo mismo y sigo profundizando en el miedo o en el enojo? ¿Por qué hago eso? Porque yo quiero tener esa experiencia. Quiero que sea así. No es que soy una pobre víctima de mi ego, porque el ego, no se olviden que en última instancia es un sistema de pensamiento que nosotros hemos diseñado, ¿sí? Entonces el ego opera en nosotros en la medida que nosotros le pedimos que nos guíe. Es como cuando yo me siento y le digo a la IA, ¿qué hago con tal cosa? Y la IA me responde, yo puedo elegir dejarme guiar por eso o no, ¿sí? Si yo le digo a la IA, me quiero suicidar, ¿dónde consigo un arma en mi zona barata y rápido? Y la IA me va a ofrecer opciones, ¿no? Bueno, el ego funciona así, es como la IA. Entonces yo puedo culpar a la IA, como de hecho mucha gente está haciendo ya, que le echa la culpa a la IA por no saber asistir a alguien cuando de pronto tiene idea suicida y le plantea a la IA qué hacer para suicidarse. ¿Es culpa de la IA eso? No. La culpa no es de nadie, en todo caso es responsabilidad mía por el hecho de que yo diseñé algo para que me dé respuestas, pero bueno, en este caso el ego siempre nos va a dar las respuestas que ya sabemos a lo que nos llevan. Entonces, si yo quiero salir del conflicto, tengo que pedir la opinión de la otra voz. Y la respuesta que me dé esa otra voz, bueno, tomarla. No solo, si yo ya sé que estoy equivocado porque algo me produce conflicto, bueno, pedir la ayuda, decir, quiero ver esto, si yo estoy dispuesto a aceptar que estoy equivocado y quiero salir del conflicto. Ahora, muchos de nosotros no queremos salir del conflicto. Por eso es que no tomamos la decisión de pedir la ayuda y mucho menos lo que hacemos es reconocer que estamos equivocados. Seguimos con lo mismo, volviéndonos locos, pero no aceptamos de que estamos equivocados. Seguimos eligiendo el conflicto.
Eleni, te habías levantado la mano. Te escuchamos. Vale, yo le pido que me enseñe a saber cómo tengo que hacer las cosas y que me oriente. Y siempre se lo suelo hacer casi siempre en oración, que me enseñe, porque yo no sé de nada, él sabe todo, y yo no sé cómo manejar la situación, y él sabe todo en paz y en amor, y es el único que me dirige y el que me puede enseñar. Está muy bien. Entonces se lo pido a él, al Espíritu Santo también, a uno a otro, y suelo decir eso, que me enséñame, porque yo no sé, me tienes que enseñar, yo no sé de nada. Está muy bien. Sí, eso igual es un ejercicio cotidiano. Sí, que Eh, me enseñe a todo- conocer. todos los días, ante todas las situaciones. Sí, sí, porque no sé cómo tengo que hablar amorosamente, porque no sé cómo tengo que actuar amorosamente, porque no sé cómo tengo que pensar amorosamente, y es el único que me puede guiar, él y el Espíritu Santo nada más. Así es. Luego dice Jesús, ese es el propósito de la expiación. Es decir, deshacer los pensamientos que me llevan al conflicto. Pero para que la Eso. expiación se haga, yo tengo que encomendarme a los que no están en la percepción, sino en el conocimiento. ¿Por qué yo no sé de nada y cometo errores? Porque opero en la percepción, no estoy en el conocimiento. El conocimiento solamente lo alcanzo el día que mi mente se despierte. Entonces, como todavía no me desperté, sigo en la percepción. Nada de lo que yo juzgue es nunca correcto. O sea, todo lo que yo pueda inferir, sospechar, intuir, nunca está acertado. Esto es difícil a veces de aceptar, porque nosotros siempre queremos tener la razón e insistimos en tenerla, pero no es así. Por eso dice en muchos pasajes del libro, tú no sabes de nada. Es duro para el ego escuchar eso. Díganle a una persona, vos no sabes de nada, cállate para siempre. ¿Cómo va a reaccionar la persona? Total. Si yo te digo a vos, por ejemplo, Mireya, vos Mireya no sabes de nada, sos una completa ignorante de todo, ¿cómo te lo vas a tomar eso? Mal, Bueno, ¿por qué te lo tomás mal? Porque el que está reaccionando ante eso es tu ego, el ego. Ujú. ¿sí? El que se enoja, el que compite, el que critica, el que discute, el que compara, es el ego. El ser que somos, en esencia, nunca experimentó algo como de pronto los celos, la envidia, el enojo, el miedo, ¿sí? Esas son experiencias propias de la mente que está identificada con el ego. Nosotros nos hemos convencido que somos nuestro ego, ¿sí? Entonces, lo que el ego nos dice, para nosotros parece que nosotros somos lo que lo estamos pensando, cuando en realidad, que esto es a veces como fuerte de entender, hay cosas que yo creo que me estoy pensando y en realidad las estoy escuchando. ¿Escucho a la voz del ego como una voz externa a mí? Mm, No. Bueno, de ujú, la misma manera yo puedo lograr escuchar a la voz sí, de Dios, ¿sí? ujú, La puedo escuchar como pensamientos que me invitan a otra manera de ver las cosas, ¿sí? Pero para lograr eso, bueno, tengo que elegir operar casi como en otra frecuencia. Es como si cambiáramos de estación de radio, pasáramos de AM a FM. Para empezar a escuchar la banda FM, tengo que elegir salir de AM, ¿no? Bueno, aquí es lo mismo, tengo que elegir todos los días ante
cada situación, ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Eso es un ejercicio, una práctica que es permanente, ¿sí? Porque yo tengo que desacostumbrarme a pensar como vengo pensando, de la manera en que vengo pensando, que no es pensar, dice Jesús, desde hace montones de vidas. Si yo hace montones de vidas que creo en la muerte, creo en el ataque, creo en la separación, y sí, lo más probable es que sea un poco difícil que deje de creer en esas cosas. No significa que no pueda hacerlo, pero sí, me va a llevar quizás mucho trabajo. Si te sigues sintiendo culpable es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpabilidad. Eso no tiene por qué ser así. Vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No tiene nada que ofrecerte. Cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. No obstante, no te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder librarte de ellas. Fíjense, no te mantienes lo suficientemente alerta. ¿Qué significa eso? Que todavía tengo que aprender a disciplinar mi mente. No darle lugar a ciertos pensamientos. Lo que no puedo evitar es que esos pensamientos aparezcan en mi mente. Ahora, lo que yo puedo sí elegir es no dejarme guiar por esos pensamientos. ¿Alguno de ustedes, quién no ha tenido alguna vez un pensamiento violento? Todos lo hemos tenido, ¿o no? Bueno, Sí. sin embargo, podemos elegir no dejarnos guiar por eso, porque podemos acabar presos o muertos, ¿sí? Bueno, de la misma manera, digamos, en un nivel no tan extremo, podemos hacer lo mismo con otro tipo de pensamientos. Aunque los pensamientos violentos están a la orden del día en todos nosotros. ¿Quién no alguna vez fantaseó con, no sé, moler a golpes a alguien que nos tiene hasta la coronilla ya? ¿Sí? El Sí. problema es si yo me dejo guiar por eso. El pensamiento aparece, ¿sí? La tentación está ahí. Por eso el Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en la tentación. La tentación es inevitable que se dé en nuestra experiencia. Ahora, lo que podemos evitar es caer en ello. Pero eso es una decisión. El hábito de colaborar con Dios y sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente a dejar que tu mente divague. Fíjense, para evitar que mi mente divague y termine cayendo en la tentación, tengo que colaborar con Dios. ¿De qué manera colaboro con Dios? Bueno, abocándome más a las cosas que proceden de Dios. Por ejemplo, la oración. ¿Sí? No se trata de Sí. un problema de falta de concentración, sino de la creencia de que nadie, incluido tú, es digno de un esfuerzo continuo. Ponte de mi parte, fíjense lo que nos dice Jesús, ponte de mi parte sistemáticamente contra este engaño. Es decir, pidámosle ayuda a Él, apoyémonos en Él. Ponte de mi parte, dice Jesús. Contra este engaño y no permitas que esa desafortunada creencia te retrase. Los descorazonados no pueden ayudarse a sí mismos ni me pueden ayudar a mí. Es decir, para poder colaborar en el plan de Dios para la salvación, tenemos que lograr, en primer lugar, tener control de nosotros mismos. Ujú. Porque ¿qué le puedo yo enseñar a otra persona, por más que me sepa el curso de memoria, si yo no logré tener control sobre mí mismo, sobre mis emociones, sobre mis apetitos corporales, ¿sí? Sin embargo, solo el ego puede sentirse descorazonado. ¿Te has, te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte
¿Y en cuántas has dejado pasar? Fíjense qué pregunta, no sé, se la vuelvo a leer. ¿Te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte, es decir, de poder estar en paz? ¿Y en cuántas has dejado pasar por haber elegido seguir en el conflicto? ¿Se han preguntado alguna vez esto? ¿Cuántas veces yo pude haber estado en paz y elegí continuar en el conflicto? No, nunca Siempre. se han hecho esa pregunta. Bueno, No, sí, yo creo que sí, siempre que nos damos cuenta que generamos un caos. el poder de un hijo de Dios es ilimitado, pero él puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera. Tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego. Fíjense qué bonito esto. Tu mente y la mía, dice Jesús, pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego, liberando la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que hagas o pienses. No te conformes con menos y niégate a aceptar como tu objetivo nada que no sea eso. Vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga en el logro de tu objetivo y recházala. Juzga por tus sentimientos cuán bien has hecho esto, pues ese es el único uso acertado del juicio. Es decir, ¿cómo puedo saber yo si estoy haciendo bien mi práctica? Bueno, esto. ¿Cómo me vengo sintiendo? Si yo me sigo sintiendo igual o peor, claramente no estoy haciendo mi práctica como corresponde. Ahora, si yo cada vez me siento mejor, todos los días un poquito mejor, y contrastando con hace unos meses veo que estoy mucho mejor, bueno, significa que mi práctica la estoy haciendo bien. Aunque todavía no haya llegado al objetivo que yo me fijé, bueno, veo que estoy mucho mejor, que he progresado. Los juicios, al igual que cualquier otra defensa, se pueden utilizar para atacar o para proteger, para herir o para sanar. Al ego se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente. Por eso también para mí es importante eh, analizar, reconsiderar el significado que nosotros le damos a las palabras. Por ejemplo, la palabra discriminar. ¿Cómo les suena a ustedes la palabra discriminar? A ver quién me responde. ¿Qué connotación le dan a la palabra discriminar? Separación Pero la connotación que vos le das, ¿cuál es? ¿Negativa o positiva? negativa. Bueno, no, eso es un error, porque el Ujú, discriminar es necesario. Vos tenés que discriminar mm, muchas veces entre lo que te conviene y lo que no te conviene, entre lo que te hace bien y lo que no te hace bien. Si vos no sabés discriminar, probablemente eso te conduzca a situaciones que sean caóticas. Si vos no sabés discriminar entre una cosa y otra, discernir, distinguir. discernir, lo- elegir. claro, los sinónimos de discriminar son distinguir, discernir. Entonces es necesario el discriminar, Ujú, ¿sí? Sin embargo, nosotros hemos cargado a esa palabra una connotación negativa. Me discriminan, decimos, ¿sí? Cuando a veces es necesario discriminar. ujú. ¿Cómo hago yo para saber de qué manera con qué sistema de pensamiento me tengo que manejar? Y bueno, tengo que discriminar entre lo que me invita al conflicto y lo que me invita a la paz. Si yo sé distinguir entre lo que me invita al conflicto y lo que me invita a la paz, obviamente voy a elegir a la paz, salvo que quiera experimentar conflicto, ¿no? Entonces, es necesario discriminar. Y todo el tiempo estamos discriminando. Es imposible no discriminar. Sin embargo, ¿qué nos dice el mundo? No, no a la discriminación. No, sí, la discriminación la tenemos que hacer. En todo caso, no al sentido incorrecto de la palabra discriminar. ¿Sí?
Al ego se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente. Sin tu lealtad, es decir, si yo dejo de escuchar amigos, si yo renuncio a dejarme llevar por las locuras que me propone hacer mi ego, sin tu lealtad, protección y amor, el ego no puede existir, es decir, no tiene más influencia sobre mí, o la menor influencia posible. Deja que sea juzgado imparcialmente y no podrás por menos que retirarle tu lealtad, tu protección y tu amor. Eres un espejo de la verdad en el que Dios mismo brilla en perfecta luz. Al tenebroso espejo del ego no tienes sino que decirle, no voy a mirar ahí porque sé que esas imágenes no son verdad. ¿Cuál sería el tenebroso espejo al que yo tengo que decirle, no voy a mirar ahí porque sé que esas imágenes no son verdad? Bueno, a todas las ideas que me invitan al dolor, al sufrimiento, al conflicto. No voy a ir por ese camino. No voy a comprar esto que me decís sobre mi hermano, sobre mí mismo, sobre una situación. No voy a creerte. No voy a creerme esto. Esto no tiene por qué ser así. ¿Entienden el sentido del título de esta sección? Esto no tiene por qué ser así. No voy a ir por ahí con lo que me estás diciendo. Y decírselo en voz alta y con firmeza, Lego. Deja entonces que el Santísimo brille sobre ti en paz, sabiendo que así y sólo así es como debe ser. Su mente resplandece sobre ti en tu creación y le dio existencia a tu mente. Su mente resplandece todavía sobre ti, no puede sino resplandecer a través de ti. Tu ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre ti, pero sí puede impedirte que le dejes resplandecer a través de ti. Es decir, la luz de Dios no va a resplandecer a través de mí y sobre mí en la medida que yo tome la decisión de que no sea así. ¿Cómo tomo la decisión de que la luz de Dios no resplandezca sobre mí a través de mí, no reverbere desde mí en los demás? Y cuando yo me dejo llevar por lo que me dice mi ego. El primer advenimiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios. La primera venida de Cristo fue el hecho mismo que Dios creara a su Hijo. El segundo advenimiento del ego y la curación del... El segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la curación de la mente. Entonces, lo que la religión nos enseña es que el segundo advenimiento de Cristo es que Jesús va a volver a la tierra y va a aparecer en el cielo secundado por ángeles con ojos que eh, irradian fuego y una espada para castigar a los injustos. Bueno, no, no es así. El primer advenimiento de Cristo fue la creación del Hijo. El segundo advenimiento es cuando la mente durmiente del Hijo de Dios se despierte. Y toda esta experiencia onírica que tenemos y a la que llamamos mundo se desvanezca. El fin del mundo es eso, cuando la mente del Hijo durmiente, del Hijo de Dios, se despierte. Al igual que tú, dice Jesús, y atención a esto, al igual que tú, fíjense cómo se pone a la par nuestra. Fui creado en el primer advenimiento. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es tanto Jesús como yo, ¿sí? Y te he llamado para que te unas a mí en el segundo. Es decir, te estoy invitando a que colabores en el plan de Dios para que la mente del Hijo durmiente de Dios se despierte. Ese Hijo somos todos nosotros, con Jesús incluido ahí, ¿sí? Jesús fue el primero que se dio cuenta de esto, de que el Hijo de Dios somos todos como uno solo. Estoy a cargo, dice Jesús, del segundo advenimiento y mi juicio, que se usa solamente como protección, no puede ser erróneo porque nunca ataca. ¿Por qué dice que Él está a cargo del segundo advenimiento? Bueno, porque Él descubrió la manera de despertarse, dejándose guiar por la voz de Dios, y de alguna forma, digamos, es el que nos enseña
cómo tenemos que hacer nosotros para llegar a los mismos resultados que Él, ¿sí? Está de alguna forma a cargo de ese proceso. El tuyo, nuestro despertar, disculpen, nuestro juicio. El tuyo puede estar distorsionado, tan distorsionado que hasta creas que me equivoqué al escogerte. Fíjense esto que dice. Mi juicio, nuestro juicio, puede estar tan distorsionado que hasta podemos llegar a pensar que Jesús se equivocó al escogernos para que logremos lo mismo que Él. Incluso está tan distorsionado el juicio de algunos hermanos que terminan no creyendo en lo que Jesús enseña y abandonan la cursada. ¿Sí? Ujú. Te aseguro que eso es un error de tu ego. No lo confundas con humildad. No significa ser humilde el sentirme que yo no estoy, no, o más bien, no soy digno de que Jesús me escoja para colaborar con Él. Eso no es humildad, dice Jesús. Tu ego está tratando de convencerte de que Él es real y de que yo no lo soy. ¿Qué me dice el ego? No, esto que estoy leyendo no puede ser verdad. Abandono la cursada y vuelvo a la astrología. Ahora, esas cosas no las juzgo, ¿no? Como irreales, las valido. Es como, ¿vieron esa gente que dice, y le entregué esto al universo? ¿Y por qué no se lo entregas a Dios en vez del universo? Porque juzgan que Dios no es real y el universo sí. ¿Sí? Entonces, tu ego está tratando de convencerte de que Él es real y de que yo no lo soy, ya que si yo soy real, no puedo ser más real que tú. Ese conocimiento, y te aseguro yo que es conocimiento, significa que Cristo ha venido a tu mente y la ha sanado. El que yo acepte que esto es real, de que Jesús me escogió para que colabore con Él, significa el que yo esté aceptando que Cristo ha venido a mi mente para que yo me sane. Yo no ataco a tu ego, trato con tu mente superior, la morada del Espíritu Santo. Aquí, fíjense, dice mente superior, se está refiriendo a la mente recta, ¿sí? Tanto si estás dormido como si estás despierto, al igual como tu ego trata con tu mente inferior, que es tu hogar, es decir, la mente dormida. Me mantengo alerta por ti con respecto a esto porque tú estás tan confundido que te resulta imposible reconocer tu propia esperanza. O sea, Jesús tiene más fe en nosotros que nosotros mismos. O sea, Él tiene más fe en cada uno de nosotros que la fe que nosotros tenemos en cada uno de nosotros. Jesús tiene más fe en vos, Mirella, que lo que vos tenés fe en vos misma. Eso es lo que quiere decir. Ujú. No estoy equivocado. Tu mente optará por unirse a la mía y juntos somos invencibles. Tú y tu hermano os uniréis finalmente en mi nombre y vuestra cordura os será restaurada. Resucité a los muertos porque sabía que la vida era un atributo eterno de todo lo que el Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados o estabilizar lo inestable? Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros, tú sí. Te he llamado, fíjense esto qué fuerte que dice, te he llamado y tú responderás. Fíjense con la seguridad y la contundencia, ¿no? Que habla. Ujú. Te he llamado y tú responderás. Es decir, más tarde o más temprano nos vamos a rendir ante la verdad. Te he llamado y tú responderás. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones de amor. El que yo te llame es tan natural como el que tú me respondas, e igualmente inevitable. Ahí está. Ujú. Fuerte esto, ¿no? ¿Qué les parece? Nadie se va a escapar de Jesús.
Y si naturalmente terminamos respondiéndole a esa llamada que nos hace, naturalmente nos vamos a rendir ante él. Incluso el que hoy lo niega y adora falsos dioses, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No. ¿Nadie, ninguna duda? ¿O algo para aportar? ¿Alguna reflexión? Bueno, continuamos entonces. Les quiero leer algo que está en el manual para el maestro porque últimamente me han preguntado sobre esto. Se ve que no lo leyeron, no se enteraron. Sobre todo los que llegaron en julio del año pasado, que son los que me preguntaron por este tema. Me refiero a la reencarnación. Eh, entonces, que la reencarnación no es real, o sea, sí es real en la medida que nosotros todavía creamos en esto de que estamos adentro de un cuerpo y que cambiamos de cuerpo, en la medida que sigamos presos de esa ilusión, sí, para nosotros, digamos, juega un papel. Aquí en el manual para el maestro, en la sección 23, dice, juega a Jesús, no, ahora no. ¿Existe la reencarnación? Ese es el título de la sección 24 del manual para el maestro. ¿Existe la reencarnación? Fíjense lo que nos dice Jesús sobre la reencarnación. En última instancia, la reencarnación es imposible. ¿Qué significa esto? Forma parte del sueño de separación, donde yo creo que ocupo un cuerpo y luego creo, sigo soñando, ¿no? Esto es a lo que me refiero cuando digo creo. Que ahora lo abandoné para más tarde ocupar otro, y así sucesivamente. En última instancia, la reencarnación es imposible. El pasado no existe, ni el futuro tampoco, y la idea de nacer en un cuerpo, ya sea una o muchas veces, no tiene sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nunca hemos estado en ningún cuerpo. Ujú. Hemos soñado que estamos, seguimos soñando que estamos hoy en otro cuerpo, pero nunca el ser que somos en esencia, que es puramente espíritu, ha estado jamás en un cuerpo. La reencarnación, por lo tanto, no puede ser verdad desde ningún punto de vista. Nuestra única pregunta debería ser, ¿es un concepto útil? Y eso depende, por supuesto, del uso que se le dé. Si se usa para reforzar el reconocimiento de la naturaleza eterna de la vida, es ciertamente útil. O sea, si yo entiendo a la reencarnación como una prueba de que en realidad la vida es para siempre y que en esencia soy espíritu, bueno, podría, digamos, tomarse a la idea de la reencarnación como un recurso útil para explicar que la vida es eterna, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que la reencarnación exista per se, ¿sí? Pero vendría a explicar, de alguna manera, incluso siendo una creencia equivocada, que la vida es para siempre, que no se termina en el cuerpo la vida, ni empieza tampoco en el cuerpo la vida. Porque si yo creo en la reencarnación, aunque desconozca la enseñanza de Jesús, en lo que estoy creyendo es de que como ser existo antes de venir a este cuerpo y como ser voy a seguir existiendo cuando deje este cuerpo. O sea, creo que en esencia soy un ser espiritual. Los que no creen en la reencarnación, los que no creen en la vida después de la muerte, creen que son su cuerpo, ¿sí? Y creen que la vida se empieza y se termina con el cuerpo. ¿Qué otra pregunta con respecto a la reencarnación podría ser útil para arrojar luz sobre el camino?
Al igual que muchas otras creencias, esta puede usarse desacertadamente a la reencarnación como creencia. La podemos usar desacertadamente. En el mejor de los casos, el mal uso que se hace de ella da lugar a preocupaciones y tal vez a orgullo por el pasado. Por ejemplo, me dijo la lectora de registros akáshicos que en mi vida pasada fui muy malo, entonces ahora estoy pagando un karma. O me dijo la lectora de registros akáshicos que en mi vida pasada fui Julio César. Una estupidez más supina que otra. ¿Sí? ¿De qué, a mí de qué me sirve que me digan eso? Es como Para cuando generar culpa. bueno, claro, no, no me sirve para nada como información. Así sea Ujú, verdad o no, que pude ujú, haber sido muy malo o que pude haber sido Julio César. ¿De qué me sirve? Es como esa gente que dice, no, vos sos una semilla estelar. ujú, Sí, soy una semilla estelar, pero no llego a fin de mes. ¿De qué me sirve saber que soy una semilla estelar? ¿Se dan cuenta? Soy una semilla estelar, pero no me hablo con mi mamá hace 2 años. ¿De qué me sirve ser una semilla estelar? Enterarme de que soy una semilla estelar. O enterarme de que fui Cleopatra. ¿De qué me sirve si no llego a fin de mes? Si tengo un problema relacional con mi pareja. Si no puedo perdonar. mm, Se dan cuenta que no sirve de nada. La creencia de la reencarnación cuando se la utiliza desacertadamente, ya sea para que yo me autoflagele o para vanagloria de mi ego, no sirve la creencia en la reencarnación. En el peor de los casos provoca inercia en el presente, porque como me dijo la lectora de Registros Akáshicos, que yo estoy pagando un karma por haber sido Nerón en la vida pasada, bueno, entonces no puedo hacer nada para resolver mi situación actual, porque siempre me va a ir mal producto de que fui muy malo en otra vida. ¿Se ujú. dan cuenta? Otra estupidez más. Sin embargo, hay mucha gente que cree en esto, se aferra de esto como si fuera su tabla de salvación. Me dijeron que soy una semilla estelar. Sí, bueno, pero no te pagan el sueldo hace 3 meses. ¿De qué te sirve eso? Y entre estos dos extremos puede dar lugar a muchísimas insensateces. La reencarnación no sería en ningún caso el problema con el que hay que lidiar ahora. Si la reencarnación fuese responsable de algunas de las dificultades a las que el individuo se enfrenta ahora, la única tarea de éste seguiría siendo la de escapar de ella ahora. Puede que algunos hallen consuelo en el concepto y si ello los consuela, su valor es evidente, o sea, es evidente el valor para la persona que cree en eso, porque encuentra consuelo en eso. Pero es un valor que la persona le da, no que tenga la reencarnación como creencia per se. Lo cierto es, sin embargo, que tanto los que creen en la reencarnación como los que no pueden encontrar el camino que conduce a la salvación. Por lo tanto, no puede considerarse que sea una idea esencial en el programa de estudios de Jesús. Siempre existe cierto riesgo en ver el presente en función del pasado, mas siempre hay algo bueno en cualquier pensamiento que refuerce la idea de que la vida y el cuerpo no son lo mismo. La vida y el cuerpo no son lo mismo. Fíjense qué definición de esto. Para nuestros propósitos no sería útil adoptar una postura definitiva al respecto. Un maestro de Dios debe ser igualmente útil para los que creen en la reencarnación como para los que no. Exigir una postura definitiva simplemente limitaría su utilidad, así como su propia capacidad de decisión. Nuestro curso no se ocupa de ningún concepto que no sea aceptable para cualquier persona, independientemente de sus creencias previas. Bastante tendrá con lidiar con su ego como para añadir controversias sectarias a su carga. Tampoco sería ventajoso que alguien aceptara
el curso prematuramente solo porque éste apoya una creencia que él ha albergado por mucho tiempo. Bueno, mucha gente abandona el curso cuando descubre que el curso no apoya una creencia que ha albergado por mucho tiempo. Como el curso te dice que la astrología es, o sea, no te puedes guiar por la astrología, ni por el tarot, ni por la creencia en la reencarnación, ni por la creencia en un montón de cosas, bueno, lo abandono, ¿sí? No puede hacerse demasiado hincapié en el hecho de que lo que el curso se propone es una completa inversión del pensamiento. Cuando esto finalmente se logre, cuestiones tales como la validez de la reencarnación dejarán de tener sentido. Me dice la vecina que a la noche le mueven las cosas, le mueven los muebles, le tocan los pies, la despiertan. ¿Y sirve a los fines del propósito que yo estoy queriendo alcanzar de la mano de Jesús perder mi tiempo en eso? ¿Qué hago si viene la vecina y me dice, tengo un espíritu, el espíritu de mi fallecido esposo, que me mueve las cosas? ¿Qué hago ante eso? Bueno, oremos por él. Punto. Ahí se terminó. ¿Sí? Si me sirve hablar con, con alguien que no está en el plano físico, en función de clarificarlo y decirle, hermano, busca a Dios, voy a orar por vos, ¿sí? Pero no hacer un show de eso. Porque el que no está en el plano físico, está también, sin que lo sepa, en un proceso, al igual que yo, y que tiene como fin último despertarse de la creencia en la separación. Hasta entonces es probable que sean simplemente motivo de controversia este tipo de creencias, ¿no? El Maestro de Dios, por lo tanto, hará bien en alejarse de todas esas cuestiones, ya que aparte de ellas es mucho lo que tiene que enseñar y aprender. Fíjense, lo vuelvo a leer. El Maestro de Dios, por lo tanto, hará bien en alejarse de todas esas cuestiones, de todas, ¿sí? ¿Vamos a seguir perdiendo el tiempo con esas cosas? No. Esto es lo que nos está diciendo con mucha dulzura, pero categóricamente. Hay que alejarse de todas esas cuestiones. Hacelo al tiempo, o sea, hacelo a tu tiempo, pero lo tenés que hacer, porque no se pueden mezclar las ilusiones con la verdad. No me voy a despertar de este sueño de separación a la medida que siga creyendo en todas esas cosas, ¿sí? Porque seguiré reafirmando la idea de que estoy separado. Si yo creo en la astrología, creo que hay algo externo a mí que ejerce un poder por sobre mi voluntad, y eso no es así. Si yo creo en el tarot, creo que hay algo que está escrito en algún lugar que ya determinó todo lo que va a ser mi experiencia de vida. Entonces, ¿dónde está mi libre albedrío? Si yo creo en la reencarnación, creo que entonces sí estoy en un cuerpo y no que soy solo espíritu y que nunca habité algo como lo físico, como me dice Jesús que es en realidad. Entonces, el Maestro de Dios, por lo tanto, ahora viene a alejarse de todas esas cuestiones, ya que aparte de ellas es mucho lo que tiene que enseñar y aprender. Debe aprender y enseñar que las cuestiones teóricas no son más que una pérdida de tiempo, puesto que desvían al tiempo del propósito que se le asignó. ¿Cuál es el propósito que le asigné a mi tiempo? Que mi mente se despierte. Trabajar en función de alcanzar ese objetivo.
Entonces, voy a perder mi tiempo buscando un medium para que me enseñe cómo escuchar la voz de Dios, consultándole al tarot qué va a pasar con el partido de Argentina. Sí. Ven qué radical que es Jesús, ¿no? Con mucha amorosidad, pero lo es. Puesto que desvían el tiempo del propósito que se le asignó. Si un concepto o una creencia tiene aspectos útiles, se le dirá, es decir, si un concepto o una creencia tiene aspectos útiles que sirvan al propósito que se busca con este camino, Jesús nos lo va a informar. ¿Sí? Entonces, si en el curso no hay nada que me diga que el tarot, la astrología o la creencia en la reencarnación es útil, ¿por qué sigo insistiendo con eso? También se le dirá cómo usarlos en el caso de que fueran útiles. ¿Qué más necesitas saber? No hay más guía que la del espíritu. Entonces, ¿voy a buscar atajos o conocimientos extras o la guía de alguien más? Si Jesús me dice que el único guía que hay y el único guía que necesito es el espíritu, ¿por qué sigo insistiendo con las insensateces? Porque me gusta creer en la magia. Me gusta seguir estancado en el sueño de separación. ¿Sí? ¿Quieres, ¿Quiere decir esto que el Maestro de Dios no debe creer en la reencarnación ni discutirla con otros que sí creen en ella? Por supuesto que no. Si él cree en la reencarnación, sería un error que renunciase a su creencia a menos que su maestro interno, se refiere al espíritu, así se lo aconsejase. Y eso es muy poco probable. Es posible que se le indique que está haciendo un mal uso de la creencia. Fíjense, ni siquiera el espíritu nos va a decir, deja de creer en eso. No. Nos va, en todo caso, a guiar en función de que nosotros lleguemos a través del discernimiento a la conclusión de que eso es una creencia que no me sirve, ¿sí? O sea, no me va a imponer nada el espíritu, pero me va a enseñar a cómo discernir entre lo que son las ilusiones y la verdad. Me va a enseñar a discriminar. En ese caso se le recomendaría una reinterpretación, puesto que ésta sería necesaria. Lo único que se tiene que reconocer, no obstante, es que el nacimiento no fue el principio y que la muerte no es el final. Por eso encontramos, incluso dentro del curso, conceptos que responden más a la teología de determinadas religiones, ¿no? Como la idea del angelitud, ¿no? Los ángeles revolotean. Bueno, Jesús se vale de esos conceptos como para, de forma metafórica, decirnos, como en este caso del angelitud, los ángeles revolotean en torno a ti, de que está a nuestra disposición todo el conocimiento de aquellos que se despertaron antes que nosotros y que ya están de nuevo fusionados a la mente que es el Hijo de Dios. Esos fragmentos que se creían ser seres independientes unos de otros, se despertaron de esa ilusión de la separación y se reunificaron a la mente que es el Hijo de Dios, que es una sola, ¿no? Él solo necesita aceptar la idea de que lo que sabe no es necesariamente todo lo que es posible aprender. Su jornada habrá comenzado. Es decir, lo que sé porque lo aprendí previamente al curso, no es necesariamente lo que necesito aprender. Entonces, si yo reconozco esto, mi jornada habrá empezado a decir, mi, mi proceso en este camino se habrá iniciado. El énfasis de este curso es siempre el mismo en este momento, es cuando se le ofrece la total salvación. Perdón.
El énfasis en este curso es siempre el mismo. En este momento es cuando se te ofrece total salvación. Y en este momento es cuando puedes aceptarla. Esa sigue siendo tu única responsabilidad. La expiación se puede equiparar a la escapatoria total del pasado y a la total falta de interés por el futuro. ¿Por qué? Porque no existe el futuro ni tampoco existe el pasado. En la realidad de Dios, lo que hay es la eternidad. El tiempo no es una creación de Dios, es una invención nuestra. Dios no está en el tiempo ni en el espacio, recuérdenlo. Dios no está en la naturaleza como creen los panteístas. Dios está en los árboles, en el mar, no. Dios no está en este mundo, porque Dios no creó este mundo, ¿sí? Tampoco los tiempos de Dios son perfectos porque Dios no inventó el tiempo. Otra incoherencia más. Los tiempos de Dios son perfectos. No, Dios no tiene tiempos, porque está en la eternidad. Está por fuera de todo esto que creemos que existe como tal. El cielo está aquí, no existe ningún otro lugar. El cielo es ahora, no existe ningún otro tiempo. Los maestros de Dios no se interesan por ninguna otra enseñanza que no conduzca a esto, por ninguna otra enseñanza. Todas las creencias apuntan a ello si han sido interpretadas correctamente. En este sentido, se puede decir que su verdad está determinada por el provecho que resulte de ellas. Todas las creencias que facilitan el progreso se deben respetar, es decir, se debe- se deben seguir. Este es el único criterio que este curso requiere, no se requiere nada más. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Nada, nadie. Aprovechen, ¿eh? Porque después me escriben en privado y me preguntan mil cosas. Aprovechen ahora, porque a lo mejor la pregunta que a ustedes les surge y no se atreven a hacer, algún compañero la escucha y se identifica también con eso. O es algo que también se pregunta ese compañero o compañera y no se atreve a formularlo aquí entre nosotros. Nada. Bueno, para cerrar la clase de hoy, quiero compartirles un texto que escribí hace unos meses. Yo lo titulé Clamor y lo escribí a modo de epílogo, es decir, de cierre de una colección de dictados transcritos que reuní para, bueno, publicar en algún momento como un libro, ¿no? Entonces, siempre cuando reúno alguna serie de dictados transcritos, escribo tanto lo que es un prólogo, es decir, como una introducción, como mismo un epílogo, es decir, un cierre. Eh, donde, bueno, ahí por lo general explico un poco el contexto de esos dictados y con el epílogo lo que hago es plasmar algún tipo de reflexión al respecto de esa serie de dictados de Jesús que transcribí. Bueno, entonces el que les quiero leer es el que sería el epílogo del último libro que armé con la última serie de dictados que transcribí. Yo a ese epílogo lo titulé Clamor, porque lo sentí como eso, como un clamor. Eh, Vieron que dentro, sobre todo de la religión evangélica, se hacen clamores, que sería como oraciones que se formulan en voz alta y con mucho énfasis en función de ser escuchados por Dios, ¿no? Eh, lo que pongo aquí es una cita de Gálatas, o sea, es una de las cartas de Pablo que están recogidas en el Nuevo Testamento. Dice, la cita dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, a lo que los invito ahora es a que repitan conmigo esto que yo escribí, porque
Lo siento de alguna manera como una oración. Vieron que tenemos por costumbre hacer una oración para cerrar la clase. Bueno, entonces a lo que los invito es a repetir esto conmigo a medida que yo lo voy leyendo. A que clamen junto conmigo, ¿les parece? Sí, Bien, bueno, abran los micrófonos, los que puedan, obviamente. Cierren los ojos y bueno, a medida que yo voy leyendo, ustedes repiten. Es una suerte de oración que yo escribí, ¿no? Esto es de mi autoría. De hecho, yo siempre aclaro lo que es de mi autoría y lo que no es de mi autoría. Bien, dice así: Padre, 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 vamos hacia ti, vamos hacia vamos vamos ti, hacia ti, hacia ese remanso de paz hacia ese hacia ese remanso de remanso paz de paz, que es consecuencia de nuestro perdón que es que es que es consecuencia de consecuencia nuestro de consecuencia de perdón nuestro perdón. y que en este instante y Que que en en y que este en este instante este instante instante nos libera a todos nos nos libera a nos todos libera libera a todos unidos en oración. unidos en unidos unidos oración. en en oración. oración. El miedo ya se acabó El El miedo El miedo ya se miedo ya se acabó ya se acabó. acabó y lo único que queda aquí Y lo y y lo lo único 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 que 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 queda 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 aquí 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 es un mundo perdonado, es el es mundo es un un perdonado, mundo mundo perdonado, perdonado. el amor como único estado presente. el amor El como el amor único como amor estado como único único presente. estado estado presente. presente. Jesús, 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 ve Jesús. delante de mí, hermano santo. ve delante Ve de ven mí, delante de hermano delante mí, de santo. mí, hermano hermano santo. santo. Ayúdame a dar los milagros Ayúdame a dar Ayúdame los a dar Ayúdame a los dar milagros los milagros milagros que me han sido dados. que me que han me que me sido han han sido dados. sido dados. dados. Todos ellos están aquí Todos Todos ellos Todos están ellos ellos aquí están están aquí aquí y ahora disponibles y y ahora y ahora disponibles ahora disponibles disponibles para iluminar el sueño de oscuridad para para iluminar para el sueño iluminar iluminar de el el sueño sueño de oscuridad de oscuridad, oscuridad en el que creo vivir. en el que creo en en el el que que vivir. creo creo vivir. vivir. Ayúdame a entender Ayúdame a Ayúdame entender Ayúdame a entender que, Ayúdame a compar- entender que comparto esa capacidad contigo. que que comparto que esa comparto comparto esa capacidad la capacidad capacidad contigo. 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 Cristo ya soñó un mundo perdonado, Cristo ya Cristo soñó Cristo un ya mundo soñó un perdonado, mundo perdonado, lleno de esplendor, lleno lleno de de esplendor, lleno de esplendor, donde la inocencia del Hijo de Dios donde la donde inocencia la del Hijo de inocencia Dios del Hijo de Dios Dios fulgura por doquier fulgura por doquier, fulgura por donde quiera y le brinda una luz y y le le brinda brinda una una luz luz que no tiene fin. que que no tiene no fin. tiene fin. Padre, 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 que no pase un solo instante que que no no pase pase un solo un solo instante instante sin ofrecer un milagro sin ofrecer sin un ofrecer un milagro milagro para cada una de las sombras de este mundo, para para cada cada una de las para cada una sombras de de las este sombras de mundo. este mundo, que se borre de mi mente todo dolor, que Que se se borre de mi borre mente de mi todo mente dolor, todo dolor, que se descorran todos los velos, que se que se descorran todos los descorran velos, todos los todos velos, los velos. que no quede ningún crucificado por mi mano que no que Que no quede quede no quede ningún crucificado por ningún mi mano crucificado crucificado por mi por mi mano mano y exento de tu perdón. y y y exento exento de tu exento de tu perdón. perdón. Jesús, 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 Jesús. sé que puedo caminar sé que sé puedo que puedo caminar caminar Puedo caminar sobre las aguas de este océano de amor, sobre las sobre aguas de sobre las este las aguas aguas de de océano este de amor, este océano de amor océano de amor que me sostiene que que me me sostiene sostiene y en el que caminas junto a mí. y el que y caminas en el que junto a mí. caminas junto a mí. Por el momento me subo a tus pies Por el Por el momento me subo a momento tus me me sumo pies a tus subo a pies tus como un niño temeroso como un como niño un como un temeroso niño niño temeroso temeroso de caer en las profundidades de caer de en las de caer en caer en las profundidades profundidades de este espejismo de separación y muerte. de este de espejismo de este este espejismo de separación y separación y muerte. muerte. Pero sé que en los milagros Pero Pero sé sé que pero en los sé que que en en los milagros los milagros milagros
que obramos juntos. que oramos oramos que juntos. obramos juntos. juntos. Se encuentra la salvación se Se encuentra Encuentra la la salvación. salvación. y el mundo se vuelve un lugar Y el y mundo el se mundo El vuelve un mundo se lugar Se vuelve un vuelve un lugar lugar más amable para abrazarnos. más amable para más más amable abrazarnos. amable para para abrazar. para, Abrazarnos. para abrazarnos. abrazarnos. Hoy lo entiendo. Hoy lo Hoy lo entiendo. Lo entiendo. entiendo. Cristo viene a nosotros Cristo Cristo viene a viene Cristo viene a nosotros nosotros con cada hermano que hemos convocado. con con cada cada hermano cada que hemos hermano que hemos convocado. convocado. Nuestra mayor curación Nuestra Nuestra mayor mayor curación curación reside en renunciar reside en reside en renunciar renunciar a la creencia a la a la creencia creencia de que estamos separados de Dios de que de que estamos 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 separados de separados de Dios Dios y unos de otros. y y uno unos y de unos otros. de otros. Nuestra mente errada Nuestra mente Nuestra errada mente errada no quiere que nos demos cuenta no quiere que nos no demos quiere que que nos nos cuenta demos demos cuenta cuenta de que cada agravio, de que de que cada cada agravio, cada agravio, cada ataque hacia un hermano, cada cada ataque hacia ataque un cada hermano, ataque hacia un hermano, cada clavo cada clavo cada cada clavo clavo que aportamos para su crucifixión que que aportamos que para su que aportamos aportamos para para su su crucifixión 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 es a nosotros mismos es es a a es nosotros a nosotros mismos nosotros nosotros mismos, mismos a quien estamos crucificando. a quien a quien estamos a quien quien crucificando. estamos estamos crucificando, crucificando. Y es nuestro propio cuerpo Y es y nuestro es y propio es Es nuestro cuerpo nuestro propio propio cuerpo cuerpo el que queda a merced el que queda a el 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 que que merced queda queda a a merced merced de la enfermedad, de la de la enfermedad, enfermedad, de la la, enfermedad, la decrepitud, la la, la decrepitud, 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 la corrupción y la muerte. la la corrupción y la la muerte. corrupción y la corrupción y muerte. la- Hoy lo entiendo. Hoy lo Hoy lo Hoy lo entiendo. 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 No hay otra manera de estar vivo No no hay hay otra No otra hay manera de manera otra estar Manera de manera vivo de estar estar vivo. vivo que estar vivo en Cristo. que que estar vivo que en Estar estar Cristo. vivo en vivo. Cristo. Y esa fue mi reflexión final ante la última serie de dictados que recibí. Y que se me informó que iba a ser la última serie de dictados que iba a recibir. Ya no va a haber más. Entonces, bueno, quería compartirles esto que escribí a modo de reflexión, a modo de clamor. Lo sentí como eso, como un clamor, por el énfasis, ¿no? que le puse a cada palabra mientras lo iba escribiendo. Bien, con esto Gracias, Toño. terminamos. No, gracias a ustedes por pronunciarlo conmigo, por dejarme compartírselos y de alguna manera regalárselo, porque es también, o sea, ya no es mío, es de todo también, de todos ustedes. Eh, Gracias. bueno, por hoy es suficiente. Nos vemos la semana que viene. Y me despido pidiendo un milagro en nombre de Jesús para todos. Gracias por haber participado. Adiós. Gracias igualmente. Muchas Adiós. gracias.